resaltar la palabra misericordia. Sabemos que Dios, a los que creemos en su nombre, Dios va a estar con nosotros todos los días, porque Jesús mismo prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y ciertamente el bien y la misericordia nos acompañará hasta el fin de nuestros días, inclusive más allá de la muerte, porque nosotros sabemos que hay vida eterna para todas las personas que creemos en el nombre de Jesús, que creemos que su misericordia nos sigue todos los días de nuestra vida. Entonces, Dios siempre tiene misericordia de sus siervos. Inclusive tiene misericordia de las personas que no le siguen, que no son creyentes. Y Dios espera que todos vengamos al arrepentimiento para que seamos salvos por Él y para que tengamos vida eterna. Entonces, amados amigos y amigas, Dios siempre va a tener misericordia de todas las personas que creen en Él, que seguimos las huellas o quienes seguimos las huellas de nuestro Maestro. Es la promesa de Dios. Y Dios es bueno, como dice su palabra, y para siempre es su misericordia. Entonces, así como Dios tiene misericordia de nosotros, nosotros también debemos de tener misericordia por el prójimo, misericordia por los animales, misericordia por todas las personas que nos rodean en nuestro entorno, en nuestro alrededor, misericordia por las plantas, misericordia por la creación de Dios. Y debemos transmitir también, así como Dios todos los días nos da su misericordia, nosotros también debemos tener misericordia por las personas, por los animales, por las plantas, por toda la creación de Dios. Entonces es digno de imitar este atributo que tiene nuestro Dios. Y la misericordia de Dios se extiende en todo el mundo, en todo el planeta, en todo el universo. De modo que Dios es el que sostiene a todos los planetas, sostiene todo el sistema solar y sostiene todo el universo en sus manos. Y para desarrollar este tema, la misericordia de Dios, vamos a enfocarnos en lo que dice el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 5. Y vamos a leer los primeros versículos del 1 al 18. Vamos a estar leyendo esos versículos para desarrollar este tema, la misericordia de Dios. Y para que fluya la misericordia de Dios, Dios determina el momento, el lugar, a través de la fe del creyente. Entonces, la misericordia de Dios obra en un lugar determinado, como primer punto. Se realiza en un lugar establecido por Dios. Vamos a leer lo que dice el versículo 1, el 2, dice del capítulo 5 del Evangelio de Juan. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y vemos el nombre de nuestra radio, Betesda. Eso me llamó la atención. Entonces, ahí vemos un lugar determinado. Y ese lugar determinado había agua. En el capítulo anterior, en el capítulo 4, vimos también ahí que Jesús tuvo una entrevista con la mujer samaritana, y donde había agua, donde había un pozo de Jacob, capítulo anterior.
lugar de espera donde muchos necesitados, muchos enfermos esperan un milagro de Dios. Eh, y para ver este tema vamos a leer los siguientes versículos y nos van a dar más luz del tema que estamos desarrollando, la misericordia de Dios. Entonces en ese lugar había mucha necesidad, había muchos necesitados. El versículo 13, el versículo 3 dice: en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y vemos a muchos necesitados en el estanque, donde un ángel de Dios enviado por Dios agitaba el agua, y había ahí muchas personas necesitadas. Y hoy en día también vemos en las iglesias a muchas personas necesitadas. Nosotros mismos los cristianos nos consideramos como unas personas necesitadas de Dios. Algunas veces nos sentimos enfermos por los problemas que tenemos, ¿verdad? Por eso recurrimos a Dios en un lugar determinado, y ese lugar determinado es la iglesia. En aquella época había un lugar determinado, como ya leímos, donde había agua, había un estanque, ¿verdad? Donde Dios hacía el milagro a través de un ángel. Por su misericordia, por su gracia, Él hacía el milagro ahí en ese lugar. Hoy en día ese lugar puede ser también tu casa. Ese lugar donde tú esperas la misericordia de Dios puede ser tu casa, no sé, un parque, un lugar donde puedas hablar con Dios. Yo me acuerdo, antes de ser creyente, antes de ser cristiano, yo estaba agobiado de mucho trabajo, estaba agobiado de mucho estudio. Yo estudiaba mucho y estudiaba mucho en la universidad, estudiaba mucho para prepararme para enseñar a mis alumnos, y eso muchas veces era mucha carga para mí. Entonces yo recurría a Dios para que Dios de una u otra manera aliviane esa carga tan pesada que llevamos, porque no es fácil, amados amigos y amigas, no es fácil enseñar. Y yo me pongo del lado del maestro, del profesor, y de paso también les felicito a esos maestros, a esos profesores que enseñan en las escuelas, en las universidades. Sí, muchas veces resulta agobiante el trabajo, porque yo mismo me doy cuenta, yo con mi hija, con mi familia, algunas veces las actividades que llevamos es mucho peso en algunas ocasiones, y más todavía cuando tenemos algún problema con algunas personas, más todavía esa carga ya se hace muy pesada. Entonces llega en un momento dado en que nosotros debemos entregar toda esa carga a nuestro Señor Jesucristo para que Él nos lleve y que nos sostengamos en Él. Entonces eso fue lo que yo hice. Entonces yo me apartaba en un lugar, en un parque, y yo hablaba ahí con Dios y le decía a Dios que Dios aliviane mi carga. Usted puede buscarle a Dios en un lugar determinado. Entonces aquí, como vemos en nuestro caso los cristianos, la iglesia o casa de oración es un lugar donde nosotros buscamos a Dios, donde nos sentimos muchas veces enfermos, tanto físicamente y también cuando estamos enfermos del alma, y entregamos toda esa carga a nuestro Dios, porque realmente todos necesitamos de Dios, aunque algunas personas digan que no, pero sí todos necesitamos de Dios, así como el aire que respiramos y no vemos, y ese aire lo crea Dios, y por encima del aire está Dios. Y la
la palabra también ahí dice que de tiempo en tiempo venía un ángel a sacudir las aguas para que un enfermo, solamente uno era sanado. El más rápido era el más sanado, el sanado, ¿verdad? Como dice la palabra ahí. Y ese tiempo en tiempo significa periodicidad o intermitencia, o sea que de vez en cuando podría haber sido cada mes o cada año. Y vemos ahí que había mucha competencia entre los enfermos, entre los cojos, los paralíticos, los que estaban enfermos y estaban postrados ahí cerca del agua. Y el que era más rápido, ese era el que se llevaba la bendición de Dios, o sea que recibía el milagro de Dios. Y era el primero el que quedaba sano de cualquier enfermedad, llámese lepra, llámese también ceguera, también así en este caso el paralítico de Betesda estaba esperando también ahí su milagro. Y como segundo punto, el milagro de Dios se produce a través también de la paciencia del prójimo. Obra en la paciencia del prójimo, en la ardua espera del necesitado, espera del milagro que puede ocurrir en su vida, creyendo por supuesto en Dios, creyendo en Cristo. Y el versículo 5 dice: y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Imagínense, 38 años, paralítico. ¿Cuántos de nosotros, amigos y amigas, hemos perdido la fe en un solo día, en un mes, en un año? Y este hombre sí realmente tenía fe y tenía mucha paciencia, tenía el fruto del Espíritu Santo, la paciencia. ¿Cuántos de nosotros no habremos perdido ya la paciencia en un milagro o en una cosa que estemos esperando de Dios? Que estemos esperando que Dios obre con su milagro en nuestra vida. Mucha paciencia tuvo este señor, este prójimo, este necesitado. 38 años. Y el versículo 6 dice: cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así. Le dijo: ¿quieres ser sano? Ahí vemos la misericordia de Dios. Ahí el Hijo de Dios se presenta delante de este paralítico. Le pregunta: ¿quieres ser sano? Y hoy en día seguramente esta pregunta te hace a ti: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano de alguna enfermedad? ¿Quieres ser sano de alguna dolencia? No justamente física, sino también puede ser una dolencia del alma, una dolencia profunda que uno lleva en el alma. Y también la misma pregunta, que podemos hacerlo de esta manera: ¿quieres ser salvo? ¿Salvo de qué? Salvo de la muerte eterna, salvo de la condenación eterna, pues Cristo no vino a condenar, sino a salvar, a sanar, a hacer milagros. Y Cristo, así mismo como estuvo presente en aquella época, Él está presente aquí, porque Él resucitó de los muertos. Y el mismo que le sanó a este paralítico también te puede sanar y te puede salvar a ti, así como nos sanó y nos salvó a nosotros. Entonces, valga la redundancia de la pregunta: ¿quieres ser sano? El versículo 7 dice: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Aquí vemos que
paralítico creía en milagros, veía milagros, porque muchos eran sanados antes que él. 38 años esperó para su milagro. Era un paralítico lento por la dificultad que tenía. Era paralítico, no podía caminar. Y sin ayuda era casi imposible que él llegase al agua para que se produzca el milagro. Y otros que no eran paralíticos era más ágil que él, y llegaba más rápido. Entonces, ahí vemos la misericordia de Dios, de Jesús en este caso, después de 38 años. Y quiero quedarme en este punto y quiero leer algunos mensajes que nos están escribiendo. Y de paso le digo a usted, le recomiendo, por favor, que le dé like a este programa y que empiece a difundir este mensaje y ayúdenos a compartir con otros. Es una bendición de Dios. Dios te bendiga, Alejandra, que sigas adelante con el mismo propósito de Dios. También ahí Rodrigo Cruz, de evangelista. Dios te bendiga, te prospere. Víctor, que sigamos transmitiendo mensaje de amor, de salvación. Sigan viéndonos, sigan difundiendo este programa para que sea de bendición para ti y para toda tu familia. Ayúdenos a compartir, por favor. Entonces, ahí vemos a un paralítico que estaba esperando su milagro y por fin llegó después de 38 años el milagro de Dios. El milagro de Dios también radica en Jesús. Jesús es nuestro reposo. En Él descansamos, en Él recibimos milagros. A través de Jesús recibimos los milagros. Dice el versículo 8. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Día de reposo. Como la gente lo dice, como los judíos lo dicen, el Sabbat. Era un día en que no se podía trabajar, era un día en que uno no podía hacer milagros según los judíos de aquella época. Pero la palabra del Señor dice: misericordia quiero y no sacrificio. Jesús se acercó a este paralítico como a la mujer samaritana. Vemos también en el capítulo 3 que Nicodemo fue el que se acercó a Jesús. Pero en estos dos casos, Jesús se acercó, en el capítulo 4 a la mujer samaritana, y en el capítulo 5 Jesús se acercó a este paralítico de Betesda. Escuchó la voz de Jesús y fue obediente. Y fue sanado al instante. Por la misericordia de Dios fue sanado este paralítico. Y era un día de reposo. Para los judíos ese día de reposo, según el Antiguo Testamento, si alguien trabajaba en ese día de reposo, debería ser apedreado y muerto. Y aquí los judíos se mantenían firmes en ese día de reposo, que nadie podía trabajar, que nadie podía hacer milagros, y porque era un día de descanso y alabanza a Dios. Pero acordémonos de esta palabra que dice la Biblia: misericordia quiero y no sacrificio. Ese día era un día de sacrificio a Dios, de entrega a Dios. Pero también la palabra dice que hay que tener misericordia por el prójimo. Y esa palabra los judíos no lo tenían en cuenta. El versículo 10 dice: entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho.
Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Acabamos de decir que para los judíos no era lícito trabajar en ese día. Era como aquí un día feriado, un día sábado, un día domingo en este caso. Era para ellos. Entonces era día de reposo, día de adoración y alabanza a Dios. Ese día debería ser exclusivo para que los judíos dedicasen su vida a Dios y no al trabajo, no a los milagros, según los judíos. Y el que no respetaba, como ya dijimos, era apedreado y muerto. Nosotros debemos de tener en cuenta que la palabra dice que Jesús es nuestro reposo. Jesús es nuestro descanso, no un día determinado. Jesús va a venir en cualquier momento. La Biblia no dice en qué día va a venir. Si va a venir en un día de reposo, un día sábado, un día domingo, un día lunes. Jesús puede venir en cualquier momento, como dice su palabra. Hay que tener en cuenta que los cristianos podemos ser arrebatados en cualquier momento. Y Dios no especifica el día. De hecho que el día de reposo en el Antiguo Testamento para los judíos era el sábado, el sabbat. Pero cuando vino Jesús, ese día de reposo, no digo que no sea importante, es muy importante. Ese día de reposo puede ser un día sábado, un día domingo, o no sé qué día tú estás libre del trabajo para dedicarle ese día a Dios. Pero aquí no debemos de perder la misericordia de Dios. La misericordia de Dios puede obrar en cualquier momento, en cualquier día. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Dios mismo tuvo misericordia de David cuando él entró en el templo y comió el pan que era dedicado a Dios. Eso lo dice el Antiguo Testamento. Pero Dios no le recriminó ni tampoco Dios le juzgó por esa acción, sino Dios tuvo misericordia y David se alimentó de ese pan que había en el templo sagrado, que solamente era dedicado a Dios y que solamente los sacerdotes podían tocar ese pan. Además, Dios tiene misericordia de nosotros todos los días. No solamente un día sábado ni un día domingo, sino todos los días. De ahí su palabra: misericordia quiero y no es sacrificio. Porque abstenerse de comida, hacer las obras conforme a lo que dicen aquí los judíos, lo que decían en aquella época, era un sacrificio para Dios. Pero Dios no quiere esa clase de sacrificio. Dios quiere que tengamos amor a Dios y amor al prójimo. Y cuando nosotros le vamos a ayudar al prójimo, digámosle, ese día no cuenta. Yo puedo ayudarle y puedo tener misericordia por el prójimo todos los días, no solamente un fin de semana o cuando yo esté dentro de la iglesia. No, esa misericordia debe ser todos los días de mi vida, así como Dios tiene misericordia de mí. Para que se produzca la misericordia de Dios también requiere que Dios nos dice que nos apartemos de mal. Porque mucha gente espera su misericordia, pero no deja de hacer el mal. Y aquí vamos a leer lo que dice el versículo 14 del capítulo 5 del Evangelio de Juan. Dice: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más,
para que no te venga alguna cosa peor. Y Jesús le está advirtiendo que no vuelva a cometer pecado. El versículo 15, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Fíjense, el odio que causa en los judíos de aquella época, ese milagro que Dios hizo en el prójimo. Aquí Jesús le dijo a enfermo que fue sanado que no peque más, o sino que le pasaría algo peor. Quiere decir que este hombre que fue sanado anteriormente estaba pecando. Por eso Jesús le advirtió que no pecara más, que tendría que hacer cosas de bien y no de mal. Tenía que obrar de buena manera en su vida. Creer en Jesús, amigos y amigas, conlleva apartarse del pecado. Si uno cree en Jesús, uno debe apartarse del pecado, porque Dios nos manda en su palabra a apartarnos del pecado. Es difícil apartarnos del pecado, pero Dios, con el poder de su Santo Espíritu, con el poder de su palabra, sí puede ayudarnos a apartarnos del pecado, y solamente con la ayuda de Dios, porque Jesús mismo dice que sin Él nada podemos hacer. Y aquí vemos que Jesús mismo le advierte a este hombre para que se aparte del pecado. Creer, amigos y amigas, conlleva una buena acción, tener una nueva vida en Cristo, hacer buenas obras. No debemos de perjudicarnos a nosotros mismos, ya sea en el alcohol, en las drogas, en los vicios o haciendo cosas malas. Tenemos que hacer obras de bien en nuestras vidas, y también para con el prójimo. Ayudarle al prójimo, ayudarle al necesitado. Imagínense, los judíos le querían matar a Jesús por hacer una obra de bien en día de reposo. El día de reposo fue creado para el hombre, para hacer el bien y no para hacer el mal. Entonces, debemos de tener en cuenta que lo que nosotros hagamos sábado, domingo, no sé qué día usted tiene su día de reposo, de descanso, debemos de hacer obras de bien. Debemos de congregarnos, debemos de acordarnos de Dios, y aparte de eso también descansar del trabajo arduo que llevamos durante la semana, acordándonos de Dios y también agradeciendo a Dios de lo que Él ha hecho en nuestra vida durante la semana. Entonces, no debemos de odiar al prójimo, y mucho menos intención de matar al prójimo, por supuesto que no, ¿verdad? Ni debemos de pensar en ello, porque uno no respeta el día de reposo. Repito, misericordia quiero y no sacrificio, dice la palabra. Entonces, quitemos todo odio, todo rencor, todo remordimiento, porque alguien se congrega un día sábado, otro se congrega un día domingo, otro se congrega un día lunes, o
otro lo toma un día de descanso, no sé, cualquier día. Nosotros no podemos odiar al prójimo por tener un día de descanso, eh, un día lunes, un día martes, un día domingo, un día sábado. De hecho que aquí en México hay muchos que descansan un día lunes, hay otros que descansan un día martes, otros descansan un día miércoles y trabajan durante toda la semana, casi toda la semana. Entonces ese día, cualquier día que sea, debemos de tomarlo para Dios, para acordarnos de nuestro Dios y también para hacer obras de bien para nuestra vida y también para el prójimo, descansando de toda carga que tenemos ese día y acordarnos de nuestro Dios, acordarnos especialmente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amados, les quiero leer lo que dice Mateo 12, capítulo 12, del 6 al 8. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, nuestro Señor Jesucristo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, a los que hacen obra de bien un día, de cualquier día, domingo, sábado, lunes, martes, cualquier día. No condenaríais, dice aquí, al inocente. Porque el Hijo del Hombre, Cristo, es el Señor del día de reposo. Él está por encima de cualquier día de reposo, encima de cualquier sábado, Sabbat como lo llaman los judíos, por encima de cualquier domingo, lunes, martes, de cualquier día. De hecho que el hombre le puso el nombre a los días, no Dios. Lunes viene de luna, martes viene del planeta Martes, miércoles de Mercurio, y así el hombre le fue poniendo el nombre a cada día. Para Dios, no, así como no hay para Él acepción de personas, también no hay acepción de días. Cualquier día Dios puede venir a tu vida, cualquier día Dios puede darte el descanso, el reposo en tu vida, perdón. De hecho que a mí Dios me llamó, me acuerdo yo, en día viernes y no fue en un día de reposo. Dios cambió mi vida un día viernes 19 de diciembre del año 2006 y estando en el medio de la calle después de un arrepentimiento genuino en mi vida. Y ahí vino el Espíritu Santo y cambió mi vida. Y a partir de ahí yo empecé a pensar bien en Dios y también en los hombres. Y también empecé a hacer obras de bien para mi vida y para el hombre. Cambió totalmente mi vida. Y fue un día viernes, fue un día sábado ni domingo. Y muchos se convierten al Señor estando en la iglesia un día domingo o no sé, cualquier día en que uno se congrega. Porque Dios le toca profundamente y Dios decide cuándo va a tocar, cuándo va a hacer el milagro en tu vida. Así como Él decidió después de 38 años hacer un milagro en la vida de un paralítico, de un necesitado, en la vida de un prójimo, y fue en un día de reposo. O sea que a Dios no le interesa el día. A Dios le interesa tu vida, tu bienestar, tu sanidad, tu salvación. En eso Dios se enfoca. Y a Dios le interesa tu salvación, tu vida eterna. Jesús enmarca el día de reposo que es para descansar y para adorar a Dios. Pero eso no significa que no movamos un dedo para ayudarle al prójimo, para ayudar a otros. Porque la ley, los 10 mandamientos del Antiguo Testamento se engloba en esto. Ama a tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, y ama a tu prójimo como a ti mismo.
no tiene día. Tú debes amar al prójimo, así como nosotros debemos de amar al prójimo todos los días, cada minuto, cada segundo de nuestras vidas. Inclusive, amar a nuestros enemigos, orar por nuestros enemigos para bien y no para mal. Les quiero leer lo que dice Marcos capítulo 3, del 4 al 5. Les leo mucho la palabra porque la palabra tiene poder. Y le dijo a los fariseos, Jesús le dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban, los fariseos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Por este hecho, los fariseos le querían matar. Imagínense, por hacer bien en un día de reposo, los fariseos le querían matar. Y esto me hace acordar de la palabra que dice que Satanás viene para hurtar, matar y destruir. De modo que si alguno piensa matar, destruir a las personas, es aliado de Satanás. Y uno tiene odio, rencor, remordimiento aquí en la mente por una persona, esa persona es aliado de Satanás, aliado del diablo. Y eso, amigos, amigas, debemos de desechar de nuestras vidas. Y tenemos odio, rencor por alguna persona hasta el punto de querer matar a esa persona, eso debemos de desechar de nuestra vida. Está mal. Es contra la ley de Dios y contra la ley del hombre. Está muy mal. Y quiero quedarme en este punto y quiero leer lo que a leer algunos quienes nos están escribiendo aquí. Y Alejandra nos dice: por amor a nuestro Señor, nuestra vida diaria tiene que ser diferente. Ciertamente así debe ser, porque su palabra lo dice, porque el Espíritu Santo que está en nuestra vida nos manda a hacer lo bueno al prójimo. También Dios nos dio vida, y también Dios vino a mi vida un día viernes, dice Alejandra. Nunca olvidaré ese día, porque fue el mejor día de mi vida. Exactamente, así también yo, Alejandra. Día viernes. Viernes viene de Venus, del planeta Venus. Imagínense, el hombre le dio ese nombre. Ese día Dios transformó mi vida, así como seguramente a muchas personas. Yo sé que Dios transforma vidas un día domingo, estando en la iglesia, que transforma vidas en un lugar público a través de la palabra, transforma vidas en un lugar determinado. Pero Dios no tiene en cuenta los días. No tiene en cuenta. Dios puede transformar vidas en cualquier día, en cualquier momento. Dios puede transformar tu vida ahora mismo. Puede sanarte, puede darte libertad de las cargas que tú tienes en tu vida. Así como Cristo alivianó mis cargas un día viernes, 19 de diciembre del año 2006, y nunca me olvido de esa fecha, aproximadamente a las 9 p.m., Dios también puede liberarte de todo mal, de toda carga pesada, de toda enfermedad, de la ceguera física y de la ceguera espiritual que tú tienes, que muchas personas lo tienen. Entonces la palabra dice en Colosenses, dice, capítulo 2, versículo 16 al 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Bien claro entonces. Cristo no hace excepción de personas, no
Cristo actúa en cualquier día, en cualquier momento. Entonces nosotros no debemos de perder ese enfoque. También de tener misericordia para con el prójimo, así como Cristo tiene misericordia todos los días de nuestra vida, en todo momento, en todo lugar, por mí y por las personas en todo el mundo. En Hebreos capítulo 4, ahí vemos claramente que Cristo es nuestro reposo. No es un día sábado ni domingo, ni lunes ni martes, ni cualquier otro día. Cristo es nuestro reposo. Yo no sé cuál es tu lugar donde tú le dedicas a Dios un momento, un instante. Puede ser tu casa, puede ser una iglesia, puede ser un parque, así como Cristo vino a mi vida en el medio de la calle. Y me acuerdo del nombre de esas calles: Isla Pojí, Santa Cruz, de la ciudad de Fernando de la Mora en Paraguay. Esa intersección de esas calles, Dios transformó mi vida, Dios cambió mi vida, y no fue dentro de una iglesia, y no fue, repito, un día domingo ni sábado, fue un día viernes, hace aproximadamente 20 años. De hecho, que voy a cumplir 20 años en el cristianismo en este mes de diciembre. Dice la palabra del Señor: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No le digamos no a Cristo Jesús. No dejemos de creer en lo que Cristo va a hacer en nuestra vida. Este paralítico de Bethesda creyó durante 38 años y fue sanado, fue salvado, restablecido. Estaba paralítico y empezó a caminar 38 años después. Dice la palabra del Señor también en Mateo 11:28: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11:28, del 28 al 30. Amados amigos y amigas, llegamos a la conclusión de este capítulo más de la radio aquí en Caminando hacia la Eternidad, y recordándoles, en resumen, que la misericordia de Dios obra en un lugar determinado. Puede ser en cualquier lugar, un parque, una iglesia, o donde quiera que estés. Obra también la misericordia de Dios a través de la paciencia del creyente. Y vimos un paralítico que después de 38 años fue restaurado, fue sanado. Y que nuestro reposo radica en Jesús, no en un día determinado, sábado, domingo, que haya establecido el hombre. En Jesús descansamos y recibimos milagros. En Jesús. Jesús es nuestro reposo, en nuestro día de descanso. En Jesús nosotros ponemos todas nuestras cargas. No radica, repito, en un día determinado. Llámese el Sabbat, llámese domingo, llámese cualquier día. Y también, después de recibir el milagro, nuestra vida requiere que nos apartemos del pecado y que también nosotros tengamos misericordia por el prójimo, así como Dios tuvo, tiene y tendrá por cada uno de nosotros. Para cerrar aquí, después vamos a hacer una oración. Les quiero leer lo que dice Hebreos 4:14. Poderosa es la palabra del Señor, porque ha cambiado mi vida en el medio de la calle, en
en el medio de dos calles, en el medio de una ciudad. Dice la palabra del Señor, Hebreos capítulo 4, del 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús es el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra esperanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amigos y amigas, Cristo es nuestro reposo. Jesús es nuestro reposo. Acerquémonos a Él confiadamente. No a ningún hombre, no a ninguna mujer, sino a Cristo mismo, quien está presente aquí con nosotros. El Cristo resucitado, quien sanó a un paralítico después de 38 años. No perdamos la paciencia. No perdamos nunca la paciencia y creamos en el milagro que Dios puede hacer en nuestra vida. En cualquier día, en cualquier momento. No en un día de reposo necesariamente, sino cualquier día, cualquier momento. Y descansemos en Él. Que Cristo sea nuestro reposo. Que Cristo lleve nuestra carga pesada. Depositemos en Él toda esa confianza. Y vamos a orar para que Cristo obre en nuestra vida, en nuestra familia y en todas las personas necesitadas que están teniendo algún mal, alguna enfermedad. Y esa enfermedad puede ser enfermedad física y también puede ser una enfermedad del alma. Vamos a orar para que Dios tome el control de todo nuestro ser, de toda nuestra vida. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu verdad. Padre eterno nuestro, que sigamos creyendo, Señor, en tu palabra, Señor. Que sigamos con fe, Señor, con paciencia, caminando hacia la eternidad. Señor Jesús, que se produzca el milagro que estamos esperando en nuestra vida ahora mismo, Señor, o cuando tú lo decidas, porque tú eres Dios omnipotente, Dios omnisciente, Dios omnipresente. Y dejamos toda carga, Señor, pesada en tus manos. Dejamos todo nuestro ser en tus manos. Sana nuestra mente, alma, cuerpo, corazón y espíritu para extender tu reino, para glorificar tu nombre, Señor, para que seamos libres de todo peso, de toda carga de maldad y de perversidad y de nuestro enemigo, que día a día, Señor, nos asedia con maldad. Líbranos de todo mal, Señor Jesús, como dice tu palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos metas en tentación, mas líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén, Señor. Ten misericordia de mí, ten misericordia de mi familia, ten misericordia de todas las naciones del mundo, mi Dios amado mío, y derrama tu Santo Espíritu sobre toda carne, como dice tu palabra. Gracias, Rey, gracias, Dios. Amén y amén. Amados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros una vez más. Comparte este programa, denle like, escríbanos y le estaremos muy agradecidos. Y opine también sobre los versículos bíblicos, sobre este programa, para que tanto tú y yo crezcamos
con el poder de la palabra, con el poder del Espíritu Santo de Dios. Les amamos en Cristo Jesús y gracias una vez más por estar con nosotros.